Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo Yan, por participar con nosotros en Mundo Quiris, en este programa. Eduardo Yan es médico internista en Venezuela, pero se ha especializado en farmacología, neurofarmacología, perdón, y neuroinmunología. Pero es una persona con mucha experiencia, basta en muchos temas, y vamos a conversar con él hoy sobre el tema de telemedicina. Bueno, Eduardo, bienvenido al programa. Quisiéramos iniciar que nos hablaras un poquito de qué consideras, cómo defines tú telemedicina y un poco para que el público se vaya metiendo en este tema que está muy de moda el escucharlo, pero muy poca gente conoce realmente a qué se refiere. Claro que sí, Luis, un placer estar con ustedes, la verdad. Ustedes que están pioneros en estas ramas de la telemedicina. Pero fíjate tú, la telemedicina es simplemente personal médico en línea, para decirlo de una forma muy práctica. Personal médico en línea puede ser útil, por ejemplo, en el área de los seguros, en el área de la epidemiología, llenando encuestas y verdaderamente tiene un impacto importante y es una forma rápida y económica de llegar a todos. Lo que antiguamente hacían por teléfono, hoy en día se puede hacer con telemedicina. Pero tiene una aplicación tremenda, mucho más amplia en el ámbito de la práctica médica, porque fíjate tú, incluso especialistas de la cirugía pueden hacer a través de cirugía robótica con un especialista muy específico que se encuentra en otro país. Eso es telemedicina. Ahora, la teleconsulta la ejercen los médicos, por ejemplo, pediatras. Ellos llevan un seguimiento es sustentable, permite a los médicos descongestionar la consulta, permite a los médicos dar respuestas rápidas y un seguimiento continuo, que es lo más importante hoy en día. Ok, ahora una pregunta, Eduardo, ¿tú consideras que este boom que ha traído, bueno, ya describiste que la teleconsulta es parte de la telemedicina, o sea, la telemedicina en general abarca inclusive las operaciones a distancia de médicos que participan? De hecho, nosotros hemos tenido oportunidad de ver, estar en congresos donde hemos visto ejemplos de operaciones inclusive de corazón abierto, donde los médicos están en distintas partes del mundo y participan y por robótica lo operan, y todo eso es telemedicina. Y hemos escuchado eso, pero hablando del tema de la teleconsulta que lo acabas de mencionar, ¿consideras tú que esta teleconsulta, esta atención médica a distancia puede en algún momento sustituir el tema de atención física con el paciente? ¿Pudiera llegar a ser? No. El mejor médico es el que tienes más cerca, el que te toca, el que te asiste en un momento dado, porque la medicina hay que ejercerla también con las manos. Hay una evaluación que realiza un grupo de médicos que está en el sitio donde está ese paciente. Pero se anexa, complementa la medicina, el ejercicio de la medicina, el hecho de que haya, por ejemplo, una segunda opinión, como siempre la promociona. La telemedicina es una segunda opinión, pero no es nada más una segunda opinión. Es un segundo tratamiento. Es decir, parece que estamos educados a pensar que cuando hay un diagnóstico, entonces hay un solo tratamiento. Y eso no es cierto. Existe lo que se llama el diseño terapéutico. El diseño terapéutico es un tratamiento que hacen para ti. Es un tratamiento cuando tú recurres a él, cuando tienes pocos resultados, los resultados son parciales o los resultados son temporales y requiere de un especialista que no vas a conseguir a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, lo que trabajamos en neurofarmacología, ejercemos una especialidad que verdaderamente no está en todas partes. Nosotros hacemos diseño terapéutico. Los diseños terapéuticos verdaderamente son individuales y requieren la telemedicina porque son progresivos. Un tratamiento prepara el siguiente y van moldeando, van dando forma a la normalidad para devolver la normalidad en el paciente. Es decir, es un tratamiento adaptativo. Se requiere de mucha frecuencia de comunicación. La herramienta más poderosa que se tiene en neurofarmacología es precisamente la comunión con el paciente. Hay verdaderamente una interacción frecuente. El médico aprende del paciente y el paciente aprende del médico. Ok, un poco eso, hemos escuchado temas sobre la medicina integrativa, que tiene que ver con integrar
el distintos aspectos de la medicina y la parte emocional y psicológica en el trato que tiene el médico con el paciente, ¿no? Y sé que por tu área de especialidad has tocado más estos temas de los efectos psicológicos por la neurofarmacología. Y quisiera que nos hablaras un poquito de hasta dónde el tema emocional psicológico afecta o participa dentro de una de esas terapias que ustedes organizan, que tú consideras que tiene que ser individual para cada paciente. Fíjate, tú hablas de lo psicológico, tú hablas yo te voy a hablar de lo que yo he encontrado en mi experiencia diaria. Los médicos buscan respuestas, los pacientes buscan respuestas. Hay pacientes, yo estoy acostumbrado a tener estos pacientes difíciles, entre comillas, que son individuos que más bien lo que están es buscando una respuesta. ¿Qué les pasó? ¿Por qué les ocurrió lo que les ocurrió? Y la alteración obedece precisamente a encontrarse sin control de lo que ellos, de su mundo, de su realidad habitual. Entonces, allí es donde la telemedicina, en este caso la teleconsulta, tiene un poder increíble, porque el hecho de que el médico y el paciente tengan una comunión, una comunicación, el paciente pone un pedazo de su alma y el médico también. Es decir, se conocen para que verdaderamente haya un ajuste de la medicación, que el médico entienda a ese paciente de una forma cabal y pueda no solamente curar con medicamentos, sino con orientaciones, hacerle consciente de sus procesos. La información médica puede ser muy dañina cuando se recibe, por ejemplo, por Dr. Google, pero cuando se recibe por parte de un médico en el cual el paciente ha entregado su confianza, porque en la primera consulta lo que ocurre es una evaluación mutua. El médico y el paciente se están evaluando mutuamente. Y en esa evaluación mutua, el paciente decide que ese médico va a tomar decisiones importantes respecto a él. Entonces, no es el mismo caso cuando hoy en día los médicos y los pacientes tienen una interacción donde el paciente llega con un cartapacho de papeles que imprimió de internet y se va a poner de tú a conversar con el médico. Eso no es posible, porque lo que importa del médico, en este caso, es su criterio. El criterio es mucho más potente y mucho más importante que la información. Okay, entonces, el paciente encuentra un alivio psicológico en que exista esa verdadera comunicación. No, perfecto, ya estamos tomando en cuenta la importancia que tiene que ver la integración entre el paciente y el especialista, y por lo que estás mencionando, en la telemedicina, la teleconsulta, de que tenga esa comunicación que pueda ser casi permanente o constante entre el paciente y el médico, inclusive si están a distancia, te permite mantener ese flujo y esa integración, por lo que entiendo. Entonces, te preguntaría ahora... El paciente ya ha sido evaluado, el paciente ya ha sido estudiado. El paciente, cuando hace la primera consulta, envía sus exámenes, sus informes médicos, los resultados de todos estos estudios por internet, por correo. El médico abre una historia, el médico analiza esos resultados, cronológicamente evalúa lo que le ha ocurrido al paciente y la medicación que ha recibido. Entonces, retrospectivamente es un poco más fácil contar con la solución, porque ya sabemos que esto no funcionó, esto tampoco. Entonces, a la hora de hacer un diseño terapéutico, el médico tiene las herramientas de por qué algo ocurrió o no ocurrió, el éxito de ese paciente. No, perfecto. Nosotros estamos un poco para hablarte de Quiz, ha estado promoviendo durante estos últimos 4 años el desarrollo de estas aplicaciones, inclusive de teleconsulta a través de la app, pero incluyendo todo lo que son expedientes médicos electrónicos, recetas digitales, de manera que el especialista no pierda tanto tiempo en cosas administrativas, sino todo lo tenga a la mano y sea mucho más fácil tener información del paciente. Y yo me encontré con ese problema hace 15 años. Ahora me parece genial que ustedes lo ofrezcan a los colegas. Yo tuve que resolverlo por mi cuenta hace 15 años. Es decir, todo lo que son récipes, todo lo que son
indicaciones médicas, informes médicos, referencias a estudios, etcétera, y una red de farmacia en Europa y en Estados Unidos para enviar esas indicaciones a esa farmacia para que se lo provean a los pacientes. No lo he logrado en Sudamérica, pero tengo quienes me resuelven el problema. Es decir, he tenido que establecer una red de trabajo con otros colegas, lo que me ha enseñado mucho. No hay nada como la integración. Fíjate, ¿qué significa la época post-coronavirus? Significa los servicios que ustedes ofrecen. La época post-coronavirus implica que el médico salga de esa imagen de señorío, de ser el médico, es decir, el paciente llega a un médico que es como un dios que le va a resolver sus problemas, o que es un hermano mayor, o que es un individuo de una sapiencia increíble. Resulta que ese médico no tiene cómo resolver el problema del paciente si no conoce al paciente. Es decir, tiene que haber un conocimiento mutuo. Porque después tengo, por ejemplo, muchísimos pacientes con migraña, con colon irritable, o con trastornos del sueño, o trastornos de diferente índole, miastenia gravis, pero es que no hay un paciente igual a otro. No hay un paciente que se le parezca al otro. Entonces, el tratamiento no puede ser igual. Entonces, lo mismo ocurre en el ámbito de la interespecialidad. Los médicos deben simplificar el lenguaje sin desmedro de su conocimiento, pero que ese lenguaje permita la comunicación entre los propios especialistas. Es que no hay diálogo entre los médicos. Eso es un mito que los médicos conversan. Conversan los médicos de la misma especialidad. Pero entre diferentes especialidades, bueno, zapatero a su zapato, y no sirve. La respuesta por coronavirus está dada por la integración del conocimiento. Lo que este médico sabe, no lo sabe este. Y entre los dos tienen algo que vale la pena. Precisamente la neurofarmacología es una interespecialidad. Te da más opciones, te integra. Claro, tienes que tomar en cuenta que yo soy internista. El internista conoce de muchas especialidades, pero con la herramienta de la neurofarmacología, modificando el sistema que gobierna el cuerpo y las emociones farmacológicamente, logra que, por ejemplo, un internista use mucho menos antihipertensivo, que un diabético esté mucho mejor regulado con mucha menos medicación. No, perfecto, bueno, maravilloso. Realmente está bastante bien explicado el tema y la importancia de esa integración entre las distintas especialidades. Ahora, fíjate, hablando de un poco de la tecnología, de la telemedicina, por ejemplo, el caso de IBM con Dr. Watson, con el sistema que ha demostrado que tiene un 98%, no sé cuánto por ciento de asertividad en los temas oncológicos. Se abre una puerta que muchos especialistas han comentado en varios años anteriores, la posibilidad de que el tema de los diagnósticos se han dado por sistemas que manejan mucho más información que la puede manejar un ser humano per se. Pero la función del especialista, del médico, sea realmente el trato con el paciente, la interpretación de eso y cómo ajustar esos diagnósticos a la realidad del paciente, que lo acabas de decir muy bien con respecto a crearle un tratamiento especial a él, e incluso esa interdependencia entre distintas especialidades que puedan tratar al mismo paciente. De repente tú eres el fronting, pero detrás de ti tienes un grupo de psicólogos, nutriólogos, o sea, por cierto, otras especialidades que te ayudan en el trato de ese paciente. ¿Cómo ves tú esa integración hacia el futuro? ¿Tú crees que realmente los médicos se vayan, o sea, como una necesidad que se junten con otras especialidades para tratar a sus pacientes en el futuro próximo? Aparecerán muchas opciones para los médicos. El trabajo médico individual va a tender a desaparecer. Yo pienso que, como te dije ahorita, la integración de la información, la integración del trabajo de los diferentes especialistas puede ser una solución, una verdadera respuesta para los pacientes en el futuro, en la era post-coronavirus. El uso de herramientas como, por ejemplo, la que tú has mencionado, de toda esta base de datos y sistemas que a través de algoritmos pueden dar diferentes respuestas, por supuesto que va a ser de utilidad, sobre todo para no dejar por fuera opciones mucho más difíciles de pensar, sumamente raras. Es decir, en el ámbito de las enfermedades raras o huérfanas, que son afecciones que se estudian poco porque la industria las estudia poco porque son poco rentables, se ofrece una medicación, resulta que esa medicación no la van a comprar sino 4 gatos, como decimos aquí en Venezuela.
esas van a ser más diagnosticadas, van a mejorar en su ranking. Definitivamente eso va a ocurrir. Debo hacer una aclaratoria. Considero que la puerta de entrada y para encontrar respuestas a afecciones muy comunes está precisamente en lo que encontremos como solución o como producto de la investigación en esas enfermedades raras. Es decir, lo raro también es bueno y debe hacerse las inversiones en la industria farmacéutica en esas áreas que están tan descuidadas. Ah, ok. Bueno, muy bueno el mensaje porque la parte de la idea, por lo que veo que expresas, es que esas investigaciones realmente abren esas puertas, como tú dices, investigan algo que a la vez de esa investigación sale algún resultado que te sirve para cosas más comunes que no has podido solucionar completamente, ¿no? Sí, Entonces, de hecho ya está demostrado, de hecho, eso ha ocurrido en varias patologías, sobre todo en el ámbito de la terapéutica de trastornos de la inmunidad. Los trastornos de la inmunidad son tan complejos que han requerido de estos grupos que trabajan de manera integrada y han logrado respuestas en cuanto a por qué ocurren procesos complejos como la pérdida de la visión en procesos autoinmunes, que ocurren en muy pocas personas. Pero a través de esa respuesta han encontrado la explicación de por qué ocurren otras enfermedades como el lupus, etcétera, que son mucho más frecuentes. Ok, bueno, sabemos que existe una conexión, las cosas no se pueden ver, aunque nosotros queremos simplificarlas, no se pueden ver independientemente porque los organismos vivos tenemos una serie de aspectos que afectan. Y eso nos lleva al tema de la neuroinmunología, que te quería hacer una última pregunta sobre ese tema, y relacionado con la neuroinmunología, relacionado con el tema de la telemedicina. Entonces yo quisiera, de la teleconsulta, pues. ¿Tú crees que se pueden tratar pacientes donde el tema de estudiar es la parte emocional o las afecciones, el estrés o las afecciones que puedan tener psicológicas, le afecta a su sistema inmunológico, lo puedan tratar a través de teleconsulta? De eso vivo. De eso vivo hace muchos años. Y ese es mi objeto de estudio, de hecho. Cuando tú te estresas, estás reaccionando a un estímulo interno o externo. Esa reacción proviene de un director de tu cuerpo, que es del tamaño de tu dedo, y ese director se llama sistema reticular y sistema autonómico. El sistema reticular y autonómico son del tamaño de este dedo, juntos, están en la base del cerebro. Es un sistema automático que se encarga de dar respuesta apropiada a esos estímulos que te estresan. Cuando el estímulo es sostenido y no hay oportunidad de descansar durante el sueño, entonces cuando te levantas al día siguiente ya estás cansado. Entonces se convierte en un estrés crónico. No estás cansado por lo que hiciste hoy, sino también por lo que hiciste ayer, anteayer, tras antier y la semana pasada. Y hay personas que pasan periodos muy largos en esa situación de estrés sin descanso. Hay personas particularmente resistentes a no dormir bien. Y ocurre una adaptación. El sistema que te estoy hablando, el sistema reticular, se adapta a esa situación y genera una cantidad de patologías que incluyen trastornos de las emociones. Las emociones primarias son la forma como tú reaccionas ante las situaciones. Y esa reacción se hace, vamos a decir, ajena a la sabiduría, la educación, la base emocional, familiar, religiosa de una persona. La misma persona entiende que está desconociéndose, que su conducta no es lógica con su nivel de evolución y de madurez. Entonces, esas alteraciones vienen del sistema reticular. Cuando uno medica al sistema reticular, lo hacen precisamente, ese es el área de trabajo de un neurofarmacólogo. El cardiólogo trabaja en el corazón y el sistema cardiovascular, el neurólogo con el sistema nervioso, pero el neurofarmacólogo trabaja exclusivamente en el sistema reticular. Lo que pasa es que el sistema reticular, siendo el director de la orquesta del cuerpo, fíjate, yo trabajo en neurofarmacología y soy internista, es decir, trabajo en el cuerpo. Entonces, esa integración de la información es lo que me ha permitido encontrar respuestas dentro del trabajo de nuestro grupo en la Universidad Central de Venezuela.
Ok, perfecto. Pero interesantísimo porque ya describiste los aspectos específicos de que afectan al sistema inmunológico, que pueden afectar al sistema inmunológico. Ahora te repregunto, lo que quería ver, que me enlazaras eso con la teleconsulta. Lo que quisiera es un mensaje hacia los especialistas Y, que todavía no utilizan las tecnologías. ¿Hasta dónde puedes tú llegar a atender un paciente en estos aspectos con la teleconsulta a través de los sistemas digitales? fíjate tú, corregir estas alteraciones del sistema reticular, donde hay alteraciones corporales, molestias, cambios de conducta, cambios de las emociones, cambios del patrón de sueño, alteraciones de la fertilidad, alteraciones inmunológicas, neurodermatosis, asma, crisis de lupus, etc. Una cantidad de alteraciones. Requiere un seguimiento, porque el tratamiento neurofarmacológico es un diseño terapéutico y debe estar en tremenda consonancia con la evolución del paciente. El paciente va evolucionando con un primer tratamiento que prepara el terreno del segundo y el tercero. Entonces, la teleconsulta es fundamental, es la herramienta de trabajo, porque muchos de los pacientes están en otros países. Yo tengo pacientes en todas partes del mundo. Entonces, incluso pacientes desde su casa, que en un momento dado no se puede trasladar, como ocurre ahora en Venezuela, que no hay gasolina, y han habido otras circunstancias diferentes, o porque se encuentran en el interior del país o en el México, por ejemplo, requieren un ajuste de la medicación rápido, porque el diseño terapéutico se va ajustando de acuerdo al resultado. Claro, yo no tenía ya una previsión, pero ocurre un aspecto del que no te he hablado, fundamental. La educación médica y la orientación médica debe ocurrir durante la teleconsulta, porque el paciente debe aprender no solamente qué fue lo que le ocurrió en ese periodo de desajuste, sino cómo evitar que le vuelva a ocurrir. Una vez que el paciente ya está bien, no necesita medicación. Entonces hay que educarlo para que adquiera las costumbres necesarias, porque el tratamiento se sustituye por costumbres. Tú puedes vivir perfectamente bien sin medicación, pero tienes que tener las costumbres que avalen eso. Eso se adquiere a través de la teleconsulta. Oh, perfecto. Bueno, Eduardo, además agradecerte, amigo, ya saben que en la teleconsulta, sobre todo los especialistas que hoy en día todavía no se han incorporado a usar esta tecnología, que lo hagan porque les puede ayudar muchísimo a mantener un contacto con sus pacientes, a poder hacer este tipo de terapia o de tratamiento donde necesitas información de cómo va evolucionando el paciente. En este caso específico es la información de sus reacciones a ciertos fármacos, que es lo que entendemos que el doctor Eduardo nos transmite. Entonces es importantísimo el uso de estas herramientas que están disponibles hoy en día y que yo considero, y creo que Eduardo lo comparte, van a estar mucho más disponibles y en muchas más versiones en el futuro próximo para que todos los especialistas la usen y los pacientes y los usuarios se acostumbren a usarla. Bueno, Eduardo, muchas gracias por participar.